Tardes a todos y todas. Vamos a esperar solo unos minutitos más para iniciar porque veo que solo hay 7 conectados. Entonces, solo denme un momentito, por favor. Está bien. Bueno, muchachos, ni modo. Ya dimos bastante tiempo y no podemos seguir esperando más. Vamos a iniciar con la clase. Y siempre les voy a pedir que cuando iniciemos con la clase, bueno, ya en este momento ya puse a grabar la clase, pero siempre, muchachos, pregúntenme porque hay veces que ando con muchas cosas y honestamente se me olvida ponerles a grabar la clase, ¿verdad? Entonces, sucede como sucedió el día de ayer, que no puse a grabar la clase y bueno, pues ni modo, nos toca dar un repaso de lo que vimos el día de ayer. Pero antes de ver ese repaso, yo les dije que íbamos a hacer unos cambios referente a lo que eran propiamente el sílabo correspondiente a nuestra clase. Y esto debido a que habían algunas modificaciones importantes, ¿verdad? Que incluso se las había comentado el día de ayer, pero bueno, sucede que de igual manera no lo había grabado, entonces obviamente tampoco está eso que les dije. En cuanto al sílabo, hay un cambio, muchachos, referente al examen, específicamente referente al examen.
y referente al día 19 de septiembre. Anteriormente, en el sílabo que estudié anteriormente, todavía está marcado el 19 de septiembre, ¿verdad? Porque en un inicio, pues, estaba calendarizado que esa era la fecha en que se iba a dar por el Día del Maestro. Sin embargo, adelantaron la fecha el 16 de septiembre, por lo tanto, muchachos, el 19 sí vamos a tener clases. Y otro de los cambios que hubo es que el examen correspondiente al primer parcial lo vamos a tener el jueves 29 de septiembre. Esto significa que ya no lo vamos a tener el 13 de octubre como estaba planificado en un inicio. El motivo es sencillo, muchachos. Simple y sencillamente, si por alguna razón está en la semana del 3 al 6 de octubre, ¿verdad? Entonces, si sucede eso, entonces ustedes ya se han ido con su examen correspondiente al primer parcial. ¿Esto qué implica? Y aquí sí necesito, por favor, que vayan anotando, ¿verdad? Algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, referente a la semana, si tenemos el examen el 29 de septiembre, ¿verdad? Que básicamente ya estamos a la vuelta de la esquina. Por una parte es bueno por el hecho de que, bueno, al menos van a ser menos temas en el primer parcial, sin embargo en el segundo los temas pues van a aumentar un poco, ¿verdad? Porque algunos temas que estaban previstos para verse en el primer parcial, ahora se van a ver en el segundo. Entonces, con ustedes, muchachos, y ya para que lo anoten, por favor, nos veríamos presencial el jueves 22 de septiembre, ¿ok? Entonces, el jueves 22 de septiembre, es decir, la próxima semana, tienen una semana, bueno, más de una semana para poder pedir permiso, y ese día con ustedes nos veríamos presencial. Yo ya estaría informando un día antes o en esa semana, antes del día en qué aula nos vamos a ver, ¿ok? Pero para que anoten. Entonces, el jueves 22 tenemos nuestra primera sesión presencial y el jueves 29 sería el examen. El jueves 29 de septiembre sería el examen correspondiente al primer parcial. Entonces, para que por favor anoten que ese va a ser el día que nos vamos a ver, porque ayer me estaban preguntando qué día nos íbamos a ver, pues va a ser el 22 de septiembre, ¿ok? Jueves 22 de septiembre. De ahí no hay más cambios, muchachos, más que obviamente los temas que se iban a ver del 3 al 6 de octubre, pues estos se van a correr, ¿verdad? De manera que pues los vamos a ver en la siguiente semana, ¿verdad? Elaboración del presupuesto y todo lo demás se vería en las siguientes semanas. Esos son los únicos cambios que han habido en cuanto a y otro de los cambios es la tareita que tienen. Para el día y la tarea de 1, ¿verdad? Que ya está habilitado en el sistema, ya van a entregar el 19 de septiembre, es decir, el próximo lunes, ¿ok? El 19 de septiembre ustedes van a subir esa tarea al portal, ¿verdad? Porque todo es en la plataforma. Entonces, básicamente esos serían los cambios. Igual yo se los voy a subir a ustedes para que ustedes lo vean, obviamente, y si tienen alguna duda al respecto, pues me lo hacen saber. No sé si hasta aquí estamos claros, muchachos. Chicos. Sí, ingeniera, está detallado todo. Muy bien. Y así. Ingeniero, Sí, díganme. disculpe, es No sé. que yo tengo un problema de salud, Ajá. entonces no me puedo o sea, en ese parcial yo no me puedo mover, entonces yo tendría que hacer, mandarle una constancia médica. Así Eso es, Gustavo. Si usted es correcto, si usted no se puede mover por alguna situación de salud, no hay ningún problema. Usted me lo puede mandar a constancia a mi correo. Ahorita se lo Ajá. voy a anotar en
y no hay ningún problema, Gustavo. ¿Ok? Usted me manda su constancia y no hay ningún problema. ¿Ok? Usted no se preocupe. Gracias, gracias. De nada, Gustavo, de nada. Bueno, muchachos, entonces, habiendo discutido esto y las siguientes sesiones presenciales, obviamente en este periodo esta va a ser nuestra única sesión presencial en el primer parcial. En el segundo parcial yo voy a indicar qué día nos vamos a ver del segundo parcial y en el tercer parcial de igual manera. ¿Ok? Okay. Ok, muchachos, entonces seguimos. Referente al tema del día de ayer, pues vamos a iniciar otra vez porque ni modo a repasar, un repasito rapidito, ¿verdad? El día de ayer iniciamos con la parte de introducción a las finanzas, ¿verdad? Y en eso veíamos el concepto propiamente de finanzas. Cuando nos pregunten qué es finanzas, pues las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y decíamos el día de ayer que cuando hablamos propiamente de finanzas, no necesariamente nos estamos refiriendo a una empresa solamente o a una corporación, sino que también tiene que ver con nosotros individualmente, es decir, con nuestra vida personal, ¿sí? Y es que las finanzas obviamente nos ayudan a poder determinar, por ejemplo, cuánto es lo que nosotros deberíamos de ahorrar, ¿verdad? Y de esos ahorros, cuánto nosotros vamos a dedicar para invertir, ¿verdad? Además de eso, muchachos, también nos permite el poder saber cómo están nuestras finanzas a nivel de presupuesto, ¿verdad? Es decir, saber si, por ejemplo, en cuanto a lo que son nuestras finanzas, si estamos en números rojos o estamos bien, ¿verdad? ¿Y cómo lo determinamos? Fácil. Tenemos nuestros ingresos menos nuestros egresos y lo que nos da el resultado de esa resta es nuestra disponibilidad, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando nosotros queremos hacer alguna inversión propiamente, también a nivel personal, tenemos que sentarnos a hacer números, ¿verdad? En cuanto a las empresas, pues las finanzas las utilizan para por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es que obviamente permite incrementar el dinero de los inversionistas. Recordemos que cuando trabajamos con inversionistas, definitivamente ellos invierten, inyectan capital a la empresa, pero al mismo tiempo esperan recibir beneficios de ese dinero, ¿verdad? Es decir, si realmente no son buenos los beneficios, pues realmente no tendría sentido el que inviertan en una determinada empresa. Entonces, definitivamente lo que se pretende es poder incrementar lo que los inversionistas nos dan y de esta manera, al momento de repartir los excedentes y las utilidades, poderlo hacer sin que la empresa quede en números rojos. Además de eso, pues nos ayuda a poder decidir cómo invertir el dinero para obtener una mayor utilidad, ¿verdad? Y esto en las empresas es fundamental, poder decidir cómo vamos a invertir para poder obtener ese dinero. Y algo muy importante, ¿de qué modo conviene reinvertir y a ganancias de las empresas o distribuirla entre los inversionistas? Algo muy importante es que nos vamos a dar cuenta que financieramente el dinero tenemos que estar dando movimiento, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces sucede cuando tenemos unos ahorros y esos ahorros obviamente los tenemos así, como ahorro. Y venimos y sucede una eventualidad y gastamos esos ahorros. ¿Qué pasó ahí? Pues simple y sencillamente, si bien es cierto, no nos enjaranamos más, pero tampoco hemos ganado. Entonces, ¿cuál es el sentido? Cuando venimos e invertimos, ya sea en una sociedad
o ya sea montando nuestro propio negocio. Entonces, esto mismo pasa con las empresas, ¿verdad? Es decir, al momento de que ellos, ¿qué van a hacer una vez que reciban sus dividendos? Muchos socios dicen, no, voy a ponerlos para volver a invertir y de esta manera invertir un poquito más y ganar un poquito más, ¿verdad? Entonces, obviamente es qué vamos a hacer con esas utilidades. Y para esto, pues también nos ayuda ya finanzas. Hay muchas decisiones financieras que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿verdad? Decisiones como, por ejemplo, cuando decidimos tener un objetivo específico y decimos, bueno, yo quiero que el día de mañana mi hijo o mi hija vaya a X universidad. Entonces, ya desde ahorita, desde que ella está pequeño, comienzo a ahorrar, ¿verdad? Lo meto a una cuenta de aportación fija, de manera que de aquí a 15 años más o a 20 años más, al momento de ocuparlo, pues no solamente retire mi dinero, sino también la utilidad de haber tenido ese dinero durante todo ese tiempo, ¿verdad? También hay muchas preguntas que nos hacemos y que son importantes en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto deberíamos agregar cada mes para alcanzar el dinero para un objetivo? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, comprarme una casa y no quiero sacar un préstamo, entonces yo me pongo metas financieras y digo, ok, necesito ahorrar el 10% de mis ingresos para que ese 10% yo lo vaya dejando almacenado, lo vaya dejando guardado y de esta manera dentro de un año puedo comprar mi casa. También si decidimos comprar una casa o alquilar una casa o poner una casa de nosotros en alquiler, ¿verdad? Decir, no, yo voy a alquilar mi casa porque me voy a ir a vivir con mis papás o porque me voy a ir a vivir con otra persona, entonces yo voy a alquilar mi casa. Y de ese dinero que alquile, pues voy a ir haciendo ya mejoras a la casa o voy a ir ahorrando una parte para invertir en algún negocio. Es decir, nos ayuda a poder ponernos metas. Y obviamente también nos ayuda a evaluar cuál es la mejor decisión, ¿verdad? En el caso de muchas veces sale más caro alquilar la casa que tener la casa desocupada o alquilarse a un familiar. Entonces hay que ver todo el panorama, todos los escenarios posibles. Y algo muy importante es que debemos siempre pensar en cómo invertirlo a futuro, ¿verdad? Es decir, si tenemos nuestros ahorros, ¿de qué manera lo podemos invertir? Un consejo muy, muy sabio, muchachos, es que no podemos poner el dinero todo en la misma, o poner, como dicen, todos los huevos en la misma cesta. Siempre es necesario distribuirlo. Eso es lo que les pasó, por ejemplo, a muchas personas que tenían sus ahorros de toda su vida de trabajo y decidieron invertirlo en una sola empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando esa empresa cerró? Pues básicamente ellos perdieron esos ahorros que ellos tenían y que habían invertido. Entonces, es muy importante siempre ver de qué manera nosotros vamos a darle un movimiento a nuestro dinero. Porque hay un detalle muy importante, jóvenes. No toda la vida podemos ser asalariados. O sea, llega un momento en que tenemos que ser innovadores, que tenemos que siempre pensar en ser independientes, ¿verdad? Y no mentalizarnos de que, bueno, sí, cuando salga de universidad me voy a ir a un trabajo y cuando consiga un trabajo estable, entonces me voy a casar, voy a tener mi casa, mi carro, mis hijos, que mis hijos crezcan y después ellos, y como que esa vida ideal. Pero ¿qué sucedió con esa vida ideal? Pues que llega un momento en que nos cansamos, llega un momento en que de repente nuestra seguridad de nuestro trabajo termina y nos damos cuenta que ni siquiera habíamos ahorrado, que ni siquiera habíamos invertido en algún negocio. Entonces, es muy importante pensar siempre cuáles son las oportunidades que tenemos para poder hacer negocios, ¿verdad? Y nosotros en el área de sistemas, realmente que las oportunidades son muchísimas, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta que incluso hasta trabajar lo podemos hacer desde casa.
¿verdad? Y en el hecho que a nosotros se nos facilita mucho la tecnología, pues es mucho más sencillo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, también tenemos, bueno, todas estas son decisiones en las que si queremos comprar un coche, si queremos adquirir una nueva casa, cómo lo vamos a hacer, si con ahorros propios o con una hipoteca, cuál nos conviene más, si nos conviene más con nuestros ahorros o hipotecar la casa para poder comprarla, o en el caso de que solo queremos comprar el terreno y construir, ¿qué vamos a hacer? Hipotecamos el terreno o lo hacemos con fondos propios. Es decir, todas las decisiones que tomemos, y esto es algo muy importante, obviamente todas las decisiones que tomamos llevan un riesgo. Todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos llevan un riesgo. Si nosotros no tomamos en cuenta ese riesgo, pues definitivamente es un problema. Pero todas y cada una de ellas, sea decisiones, y lo que sucede es que entre más tiempo le demos a las decisiones, es decir, entre más tiempo demos para retornar la inversión que nosotros hemos hecho, el riesgo es mayor, ¿verdad? Entonces, esos son unos aspectos que tenemos que considerar. También tenemos decisiones en el ámbito empresarial y estas, pues, lo que sucede es que en el ámbito personal el impacto es menor en el sentido de que, bueno, si nos equivocamos financieramente con una decisión que tomamos, pues los únicos afectados al final somos nosotros, ¿verdad? Es decir, que de las entradas de riesgo, pues no vamos a pasar, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de las empresas en el ámbito financiero, realmente las decisiones que tomen, pues el impacto es mucho más grande y sobre todo porque esto también afecta a los socios o a los inversionistas que inyectaron el capital a la empresa. Entonces, cada decisión que se tome a nivel empresarial es una decisión que tiene que ser bien pensada en todos los sentidos. Y obviamente cuando nosotros, por ejemplo, encendemos el televisor o navegamos por internet o leemos un periódico, nos damos cuenta de muchas empresas, por ejemplo, que financieramente no están bien, o nos damos cuenta de empresas que realmente pues tienen un sólido prestigio y que financieramente pues están bien, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea la empresa, tomar decisiones es muchísimo más, son muchísimo más grandes, mucho más, si nos equivocamos, pues pueden realmente hacernos que la empresa cierre o básicamente se declare en quiebra, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar decisiones en el ámbito empresarial bien, pero bien analizadas y sobre todo sabiendo el impacto que estas pueden tener a futuro, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar una nueva maquinaria para la empresa, allí no solamente es ir y comprar la maquinaria, ¿verdad? Y comprar una nueva maquinaria depende de muchísimas cosas, es decir, por ejemplo, cuál es el modelo de máquina que más nos conviene, cuáles son las especificaciones técnicas de esa máquina, en cuánto tiempo vamos a retornar esa inversión que se está haciendo, ¿verdad? Eso es muy importante, el retorno. Pero algo más importante es el costo-beneficio, es decir, saber si realmente el costo va a ser menor comparado con el beneficio que se va a recibir, ¿verdad? Entonces, obviamente, después de tomar esa decisión de que si realmente necesitamos una nueva máquina, se analiza si, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a comprar la máquina a crédito, si la vamos a comprar en efectivo, si vamos a hacer outsourcing, es decir, de manera que alquilemos prácticamente o que rentemos ese equipo durante un tiempo y posteriormente cuando ya no se necesite, pues hasta ahí nomás dejamos de pagar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues se toman las decisiones. ¿Cómo toma las decisiones el gerente de finanzas? Pues obviamente, muchachos, no es al azar. Tiene que haber un buen análisis de por medio. Para eso tenemos muchas herramientas tecnológicas que ayudan en este análisis, ¿verdad? Y los sistemas computacionales hoy en día pues tienen un módulo propiamente para el área de finanzas donde les permite poder analizar esos riesgos, ¿verdad? Que pueden tener ante una decisión. Pero sobre todo también medir los costos, ¿verdad? Los costos que incurre la empresa.
Entonces, para poder tomar una buena decisión, realmente no nos podemos basar en sentimientos, mucho menos en las empresas, sino que debemos de hacerlo fríamente. Y para eso, pues necesitamos información. Cuando tenemos información a mano, pues es más fácil poder tomar decisiones. Por eso es que son muy importantes los históricos, ¿verdad? Algo muy importante es el presupuesto, cuánto tenemos asignados a nivel de presupuesto es fundamental, porque muchas veces nosotros queremos hacer buenas inversiones, pero no tenemos suficiente presupuesto, ¿verdad? Entonces, de repente también ver el escenario, qué pasa si no podemos comprar un equipo muy caro, ¿verdad? Tampoco podemos ponerlo como outsourcing. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos quedamos con el equipo que ya tenemos y le damos un mantenimiento, o si compramos un equipo de una gama más baja, con las especificaciones técnicas prácticamente al límite, es decir, sin ver el estallamiento a futuro y de esta manera poder salir adelante. Bueno, así como la ingeniería en sistemas, muchachos, y la carrera de finanzas también tiene sus especializaciones, ¿verdad? En el caso de nosotros, podemos decir que conforme vamos estudiando y posteriormente nos vamos incorporando a la vida laboral, pues vamos decidiendo exactamente a qué área nos queremos dedicar, ¿verdad? Hay muchos que ya desde ahorita me pueden decir, ingeniera, yo voy a ser un desarrollador, entonces se va orientando más al área de desarrollo. Hay otras personas que me pueden decir, no, ingeniera, yo me encantan las redes, entonces yo me voy a dedicar a la parte de infraestructura, ¿verdad? En las empresas, entonces obviamente se dedican a todo lo que tenga que ver con el área de redes. Y hay otros que me digan, no, ingeniera, y la verdad es que me gusta, soy una persona organizada, me gusta mucho la organización, he trabajado tanto en la parte de soporte técnico, de programación, he estado en el área de infraestructura, es decir, he estado en todas estas áreas y todos esos conocimientos me van a servir para poder ser un administrador de proyectos. Entonces yo me voy a dedicar a la parte de administrar proyectos, que es el hecho de prácticamente entregar un sistema a una empresa totalmente implementado, ¿verdad? Entonces, hay muchas áreas en las que nos podemos dedicar y esto depende mucho de hacia dónde nos vayamos orientando tanto en nuestra vida profesional como laboral. Ahora bien, en la parte de finanzas también existen esas categorías, ¿verdad? Tenemos los servicios financieros, que estas personas son las que se dedican a lo que es la parte de las finanzas, que se encargan del diseño, de entrega de productos financieros a individuos, de todo lo que tenga que ver con nuevas estrategias, tanto para las empresas como para el gobierno, así como brindar las asesorías. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros vemos que hay préstamo para comprar una casa o hay préstamo para comprar un automóvil, todo eso, detrás de todas esas propagandas, hay expertos en la parte de los servicios financieros que miden cuál va a ser la utilidad o la ganancia de la empresa, ¿verdad? En este caso hay empresa financiera. Y tenemos la parte de administración financiera, que esta, bueno, obviamente este concepto se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa, ¿verdad? Entonces, existen unas formas legales de organización empresarial. Ayer veíamos que básicamente son tres. Tenemos ya de propiedad unipersonal. Buenas. Permítanme un momentito, muchachos. Solo un momentito. No se me vayan a desconectar. Permítanme.
Ok, muchachos. Entonces, perdón, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta o todo está claro? Chicos. Todo bien. Está claro. Yo creo que se me durmieron, pero bueno. Yo siento, muchachos, es que estoy aquí en la universidad, entonces vinieron a buscar y bueno, tuve que atenderlos. Entonces, y decía que existen formas legales de organización empresarial. Y el día de ayer habíamos visto de que pues tenemos lo que es propiedad unipersonal. Estas son empresas que se caracterizan porque básicamente tienen un dueño y que operan en beneficio de este, ¿verdad? Es muy importante que en esto lo tengamos claro. Y tenemos las empresas sociedades, que estas empresas se caracterizan porque tienen dos o más dueños y que operan con fines de lucro. Obviamente, si están asociados, ¿verdad? Pues esperan al final pues recibir una rentabilidad del negocio eh, que ellos están poniendo. Y finalmente tenemos las corporaciones, ¿verdad? Una corporación es una entidad creada legalmente. Entonces, y que se caracteriza principalmente por la cantidad de inversionistas que se tienen, ¿verdad? Dentro de la corporación. Entonces, tenemos algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en la propiedad unipersonal, una de las fortalezas más importantes que se tiene es que el propietario es el que recibe todas las utilidades. Es decir, al mismo tiempo, es el que recibe todas las utilidades, pero si llega a pasar algo en la empresa, pues es también el que acepta todas las pérdidas, ¿verdad? En el caso de los costos de organización, pues generalmente son bajos y son bajos porque generalmente estas empresas tienen una tendencia a ser empresas familiares, podríamos decir, y obviamente entre menos personal tengan, pues menos costo, ¿verdad? Entonces sus operaciones son bien limitadas y por lo tanto pues los costos no son tan altos. Ingresos incluidos y grabados en las declaraciones de impuestos personales del dueño, es decir, cuando esta persona va a alzar y va a hacer sus declaraciones, pues ahí incluye todos los ingresos y costos que ha tenido, ¿verdad? Y de esta manera, pues básicamente condonan algunas deudas y básicamente el pago de impuestos es menor, ¿verdad? En este sentido. También existe mucha independencia en el sentido que, bueno, realmente a quien solo hay que reportar es al dueño, básicamente, porque ella es el que maneja todo. Sí hay más confidencialidad en el sentido de que recordemos que hasta cierto punto quienes manejan los puestos claves prácticamente son familias, ¿sí? Es decir, no vamos a ver en un puesto clave en una empresa familiar a una persona o a un empleado que no sea familia. Raras veces se ve ese escenario y cuando sucede esto, pues generalmente no dura mucho tiempo, ¿verdad? Porque detrás de todas las decisiones, pues están familiares y muchas veces, pues no se toman las mejores decisiones. Uno de los aspectos importantes es que se disuelve fácilmente, obviamente. Eso va a haber un solo dueño, pues si el dueño dice hasta aquí nomás, pues nada más, ¿verdad? Se declara en quiebra o finiquita todo y hasta ahí nomás, cierra el negocio. En cuanto a las debilidades que podemos encontrar, es que el dueño tiene una responsabilidad ilimitada. Esto es muy importante porque sus riquezas como tal, es decir, todas sus riquezas se pueden usar para pagar deudas. Es decir, que si él tiene un negocio, al final no salió bien ese negocio y hacen una demanda, pues definitivamente la empresa que está demandando puede tomar algún lugar, alguna empresa o algún bien que él tenga que no sea directamente asociado con la empresa, pero como él es el dueño, entonces sí se puede recurrir a eso. Y a capacidad ilimitada para recaudar fondos tienden a limitar el crecimiento. Recordemos que
Algo muy importante es que generalmente a las empresas familiares no les gusta tomar mucho riesgo, ¿verdad? En ese sentido. Y esto, pues, muy pocas empresas familiares realmente son internacionales, ¿verdad? Generalmente se quedan, su rango de que abarcan es bastante limitado, ¿verdad? Y por lo tanto, pues el crecimiento así es, proporcional a lo que ellos están invirtiendo. El dueño debe de realizar muchas actividades a la vez. Ya sabemos que cuando son empresas familiares existe un todólogo, es decir, el dueño es el que autoriza todo, se centra prácticamente todo lo que son las decisiones importantes en el dueño. Y esto crea un desgaste significativo para el dueño, así como para su subordinado, ¿verdad? Porque muchas veces son jefes de una área, pero no pueden tomar decisiones porque lo tiene que autorizar el dueño. Entonces, ese nivel de, bueno, de que dejar que sus empleados controladamente puedan realizar las actividades y al mismo tiempo ser responsable de las decisiones que tomen, difícilmente se puede dar en ese escenario. Tenemos una dificultad para brindar a los empleados oportunidades de carrera a largo plazo. Esto es muy importante porque cuando trabajan en empresas familiares, difícilmente usted puede obtener un mejor puesto del que ya tiene. Es decir, si a usted lo contratan, por decir algo, como analista de sistemas, y el día de mañana quiere optar al puesto de jefatura de sistemas, difícilmente va a pasar eso. Porque generalmente en esos puestos de jefaturas el dueño tiene algún sobrino, algún primo, algún hermano o algún hijo en esos puestos, es decir, hay familia. Entonces, difícilmente se puede optar a un mejor puesto. Es decir, que si lo contratan como analista de sistemas y trabaja 20 años en esa empresa, durante 20 años usted va a seguir siendo analista de sistemas. Hay una falta de continuidad cuando el propietario muere. Este se ve una característica bien particular. Hay muchas empresas incluso que en su momento fueron empresas grandes, podríamos decir, pero que cuando murió el dueño, pues los hijos decidieron dividirse, cada quien agarró una parte y al final la empresa se distribuyó, se dividió y hay un dicho que dice divide y vencerá, ¿verdad? Entonces, si dividen, al final, tarde o temprano, cierran esas empresas. Entonces, esta es una tendencia. Generalmente, cuando es una empresa familiar, tiende a suceder esto, ¿verdad? Que con el paso del tiempo, las probabilidades de que cierren es mayor. En cuanto a la sociedad, una de las fortalezas que tenemos es que pueden recaudar más fondos que la propiedad unipersonal, obviamente porque hablamos de socios que también ponen a disponibilidad cierta parte de sus recursos. Y la capacidad de endeudamiento aumenta con el incremento en el número de integrantes y hay más confiabilidad a partir de las empresas financieras a poder prestar y demás a este tipo de empresas, precisamente porque sabe que al ser de una sociedad, pues definitivamente hay personas que pueden afrontar esas deudas, ¿verdad? En el caso de ser unipersonal, pues es más complicado, ¿verdad? Porque saber que soy una persona y la que va a dar la cara, pues es más complicado. Mayor inteligencia y habilidad administrativa. Existen impuestos incluidos y grabados en la declaración de impuestos personal del socio, ¿verdad? También puede considerarlo dentro de las declaraciones de impuesto y muchas veces con esto se ven exentos de pagar un monto superior al que se paga. Y tenemos en cuanto a las debilidades que los integrantes tienen una responsabilidad ilimitada y probablemente deban cubrir las deudas de otros socios. Esto es muy importante porque al igual que la propiedad unipersonal y la responsabilidad aquí es ilimitada. Es decir, si algún socio por alguna razón pues no puede hacer frente a su responsabilidad financiera, pues otro socio debe cubrir esa deuda, ¿verdad? Es decir, si ya viene el socio y dice, no, yo no puedo seguir, yo no puedo, tengo problemas financieros y bueno, yo dejo esto así como está, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienen que venir los otros socios y hacer frente a esa deuda que ese socio está dejando.
Y cuando vemos en la parte corporativa, tenemos que los propietarios tienen una responsabilidad limitada, lo que garantiza que no pierdan más dinero de que invirtieron, ¿verdad? Esto es importante. Y fíjense que realmente esta es la diferencia entre las otras dos entidades, porque cuando hablamos de una responsabilidad limitada, quiere decir que el socio al final solo pierde lo que invirtió. Es decir, que si este socio es ganadero, tiene otros negocios y otras cosas, pues al final, lo único que va a perder va a ser lo que invirtió, no más de eso. Otra de las situaciones es que suelen alcanzar un gran tamaño gracias a la venta de las propiedades, de las acciones, y las propiedades son más fáciles de transferir por medio de acciones. Esto es muy importante. Es decir, si alguien pues quiere poner a disposición alguna tierra o algo, lo puede hacer. O de igual manera, si alguien dice, no, yo quiero vender mis acciones a los demás socios, quien ya quiere comprar, entonces es mucho más fácil hacer ese trámite. Y las empresas tienen vida más larga y esto es básicamente porque recordemos que al final, como están bien organizadas, y algo muy importante, se contratan a las personas por capacidad, no por amistad, no porque es mi tío, porque es mi familiar, sino por capacidad. Entonces, al suceder esto, pues obviamente hay una mayor estabilidad y la empresa puede sobrevivir fácilmente por muchísimos años, ¿verdad? Pueden contratar administradores profesionales, ¿verdad? En este sentido ya hablamos que aquí sí puede haber un crecimiento a nivel profesional y obviamente hay mucho más acceso al financiamiento. Cuando hablamos de corporaciones, recordemos que las corporaciones generalmente tienen diferentes empresas dentro de la corporación y cada una de esas empresas son independientes hasta cierto punto con su administración, su organigrama, todo, de manera que no tienen que prestarse recursos entre ellos mismos, sino que cada uno pues tiene a su gerente general, a sus diferentes jefaturas y esto permite que haya una mayor fluidez. ¿Qué pasa si una empresa de la corporación, por ejemplo, está a punto de cerrar o tiene problemas financieros? Entonces ahí sí, y los otros miembros de la corporación vienen y se meten, podríamos decir, para poder ayudar a salir a flote a esa empresa o tomar una decisión si se tiene que liquidar. Entre las debilidades tenemos que los impuestos generalmente son mayores porque se grava el ingreso corporativo y los dividendos que se pagan a los propietarios también se gravan a una tasa máxima del 15%. Esa tasa varía realmente según el país donde estemos. En cuanto a los costos de la organización, más altos que en otras modalidades empresariales. Al haber un organigrama bien estructurado, pues básicamente los costos se incrementan porque quiere decir que se tienen en puestos claves, pues también se tienen empleados que son con conocimientos y habilidades específicas y obviamente el conocimiento se paga, ¿verdad? Y la experiencia se paga. Entonces, obviamente los costos incrementan. En el caso de que carecen de confidencialidad, porque las autoridades requieren que la empresa hagan públicos sus resultados financieros. En este sentido, tanto en la propiedad unipersonal como en la sociedad no es necesario que publiquen los estados financieros, pero en las corporaciones sí. Por eso muchas veces en el año vemos que algunas empresas vienen y publican lo que son sus estados financieros, ¿verdad? Porque es una obligación. Si no lo hacen, están sujetos a penalización. Bueno, muchachos, entonces tenemos ¿cuál es la finalidad de un financiero? Pues básicamente son maximizar las riquezas de los accionistas. Podríamos decir que esa es la finalidad, sin embargo, esta no es la finalidad total, ¿verdad? Decimos que
para determinar si una operación particular aumentará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa, los administradores tienen que evaluar el rendimiento, es decir, el flujo neto de entrada de efectivo contra el flujo de salida de las operaciones y el riesgo asociado que pueden existir. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que realmente sí, y la finalidad es maximizar la riqueza de los accionistas, pero no a costa de riesgo. Siempre antes de tomar una decisión se tiene que evaluar realmente si el riesgo, si realmente es factible asumir ese riesgo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este diagrama que nos muestra cómo realmente el gerente de finanzas es el que analiza las alternativas de las decisiones financieras o acciones a realizar. Y en base a esto se mide cuánto va a ser el rendimiento y cuáles van a ser los riesgos. Recordemos que el riesgo no puede superar el rendimiento, porque si el riesgo supera el rendimiento, definitivamente no es aconsejable realizar y acción que se va a tomar. Acá, por ejemplo, una de las decisiones que quiere en este ejercicio hacer el gerente financiero es ver si se puede incrementar el precio de las acciones. Entonces, en base al rendimiento que va a obtener con esa decisión y en base al riesgo que hay, se evalúa si realmente es factible el poder incrementar el precio de las acciones. Si esto es factible, entonces obviamente tenemos un árbol de decisión donde decimos, ok, si es sí, entonces vamos a aceptar, pero si no, si es no, obviamente se rechaza, ¿verdad? Y podemos decir que las corporaciones por lo general miden sus utilidades en términos de ganancias por acción, y esto es muy importante. Acá tenemos un ejemplo donde un gerente financiero de una empresa de manufactura que se dedica a lo que son las refracciones para motores sumergibles, está tratando de elegir entre dos inversiones, el rotor y el valve. Y a la siguiente tabla de ganancias por acciones que se esperan de cada una de las inversiones durante la vida útil de 3 años. Es decir, que para poder obtener la ganancia, pues necesita durante 3 años, pues básicamente tener ese dinero. Si nosotros vemos en el caso de Rotor, decíamos que en el año 1 lo que van a pagar por esas acciones es 1.40. En el año 2 es 1, en el año 3 es 0.40. Al finalizar los 3 años, este socio habrá obtenido 2.80 de dólar básicamente por acción. Ahora bien, si nos decidimos por la inversión de Valve, pues en el primer año obtenemos 0.60, en el segundo año obtenemos 1 y en el tercer año obtenemos 1.40. Y al final lo que vamos a obtener es una ganancia de 3 dólares por acción. Ahora bien, cualquiera diría, bueno, yo me iría por Valve, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, sumando todo lo que me van a dar, yo voy a obtener mucha más ganancia. Sin embargo, jóvenes, algo bien importante es un dicho que es fundamental. A mayor tiempo, mayor riesgo. Entonces, muchas veces es preferible hacer una inversión, esperar a que nos paguen nuestra ganancia por acción y luego, cuando nos paguen esa ganancia, decidimos si seguimos invirtiendo o si nos retiramos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, realmente es la decisión que tomamos. A mayor tiempo, mayor riesgo, pero al final llegamos a ganar más. Si decidimos menos tiempo, es decir, si yo decido irme por Rotor, aunque sea por el primer año, voy a obtener 1.40 que después yo puedo invertir para darle movimiento a esa inversión y no sacrifico tanto, es decir, no arriesgo tanto, porque al final del tiempo el riesgo puede ser muy grande. Y es aquí donde volvemos a repetir que no necesariamente el maximizar las utilidades trae consigo hasta cierto punto precios más altos para los accionistas. Es decir, no necesariamente el que
que se ganen buenas utilidades, significa que vale la pena irnos por esa empresa. Y es aquí donde tenemos que considerar varios factores que son importantes. Factores que afectan al momento de realizar una inversión es el tiempo, el flujo de efectivo y el riesgo. Cuando hablamos del tiempo, hablamos básicamente del tiempo que nosotros tenemos que esperar para poder retornar una inversión. Entre más largo sea el tiempo, más puede tardar en retornar esa inversión y por lo tanto el riesgo va a incrementar. Entre más corto sea el tiempo, ¿qué pasa? Agarramos una inversión a un año, después de ese año nos dan lo que nosotros invertimos más nuestra ganancia y podemos volver a poner ese dinero en movimiento para de repente obtener una tasa de interés mayor y no sacrificamos mucho, es decir, no arriesgamos mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo es más corto. En el caso del flujo de efectivo, así como en todo, muchachos, tenemos nuestras entradas y nuestras salidas. Es decir, en base a las entradas que se tiene, en base a los ingresos, menos los egresos, nos da igual cuánto es lo que nosotros tenemos de dinero disponible para poder hacer frente a las deudas ante nuestros acreedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos, si el flujo de efectivo está en negativo? ¿O qué pasa si realmente no tenemos liquidez? Pues básicamente esto provocaría que sea un caos, porque si la empresa no tiene para poder honrar sus deudas a corto plazo, difícilmente va a tener para honrar sus deudas a largo plazo. Entonces, por esa razón hay que medir el flujo de efectivo. Y podríamos decir que los gerentes financieros se enfocan muchísimo en lo que es el flujo de efectivo, más que en cualquier otra cosa. Porque el flujo de efectivo y la disponibilidad del flujo de efectivo es lo que me dice a mí si una empresa está financieramente bien. En el caso de riesgo, pues tenemos que a mayor tiempo, mayor riesgo. Recuerden que financieramente pueden haber muchísimos riesgos. Recuerden también que las finanzas como tal también pueden ser afectadas por la inestabilidad del país, por los problemas políticos, por la depresión, por muchas situaciones, ¿verdad? Que puedan ir haciendo que todo el dinero se vaya devaluando. Y vamos a ver dentro de poco unos temas del valor del dinero en el tiempo. Entonces nos vamos a dar cuenta que la inflación es un factor de mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, y que afecta directamente con las ganancias. Entonces acá es un punto que tenemos que también tener en cuenta y considerar. Existen lo que son los participantes empresariales. ¿A qué decimos que son participantes empresariales? Hay los grupos de empleados, clientes, proveedores, acreedores, propietarios y otros que tienen una relación económica directamente con la empresa. Y acá es muy importante hacer ver, muchachos, que como empresas no trabajamos nosotros solos. Detrás de nosotros está nuestro recurso humano, nuestros empleados, y dependemos directamente de la satisfacción de nuestros clientes para que la empresa pueda seguir a flote, ¿verdad? Es decir, porque recordemos que una empresa puede dedicarse a la venta de servicios o a la venta de productos, pero en cualquiera de los escenarios siempre necesitan clientes. Entonces, tenemos los proveedores que hoy en día, para ser una empresa competitiva y que gracias a la globalización podamos sobrevivir, necesitamos estrategias, alianzas con estos proveedores, ¿verdad? Y igual, obviamente tenemos deudas que pagar como empresa, ¿verdad? Y tenemos también propietarios, es decir, los accionistas que están inyectando al patrimonio y que obviamente en algún momento, pues ellos tenemos que garantizar que ese patrimonio, si alguno de ellos se quiere retirar, pues
dependiendo de las políticas de la empresa, si es permitido, lo puede hacer y que ese dinero esté íntegro junto con las utilidades que esta persona obtenga por ese patrimonio que en ese momento invirtió. Y obviamente esto es importante. ¿Por qué razón? Porque son parte de la empresa, ¿verdad? Y por eso el flujo de efectivo es fundamental, porque recordemos que por el flujo de efectivo nosotros honramos nuestras deudas a corto y mediano plazo. Deudas como el pago de salarios, como el pago a los proveedores, a los acreedores, ¿verdad? Cuando se paga las utilidades a los accionistas. Entonces, todo eso, obviamente, se va midiendo por el nivel de flujo de efectivo que tengamos. Y hay un papel importante de la ética en los negocios, ¿verdad? Hay normas de conducta o juicio moral que se aplican a los individuos que participan en los comercios, ¿verdad? En este caso, pues, Robert nos recuerda que es un estudioso este hombre de la ética, que sugería usar las siguientes preguntas para evaluar la viabilidad ética de una acción propuesta. Y alguna de las preguntas que era importante que nos hiciéramos al momento de tomar una decisión es que si acción es arbitraria o caprichosa. Es decir, si realmente lo hacemos tomando en consideración los pros y los contras y cuáles van a ser los beneficios que vamos a recibir de ellos, o si realmente lo hacemos por un capricho, por un enojo, por una decisión arrebatada. Tenemos también la parte de señalar injustamente a un individuo o grupo, y tenemos también la parte de la acción que viola los derechos morales o legales de algún individuo o grupo. Tenemos las acciones que violan los derechos, bueno, ahí está repetido. Existen cursos de acción alternativos con menos probabilidad de ocasionar daño real o potencial. En pocas palabras, así como en todo, yo sé que ustedes y la mayoría ya llevó sistemas de información y sí ya llevaron sistemas de información, ¿verdad, muchachos? Sí, ¿verdad? En mi caso, sí. Ok, entonces, cuando ustedes lleven sistemas de información, si no lo han llevado, se van a dar cuenta que en sistemas de información hay un capítulo dedicado precisamente a lo que es la ética. Y es que la ética es en todas las partes, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos. Pero profesionalmente la ética debe de ser fundamental para todo individuo y para la empresa como tal. Entonces, hay acciones que muchas veces se hacen con el afán de poder obtener mayor utilidad, pero que al final pueden poner en aprieto a la empresa, integridad propiamente de la empresa. Vemos muchos casos de empresas que han tenido que cerrar porque han falsificado, por ejemplo, sus estados financieros, porque los han maquillado, porque han omitido información importante. Y ojo con esto, muchachos, cuando sucede una situación de eso, no solamente el gerente general es el que va a la cárcel, ¿verdad? Sino también el gerente financiero. Entonces, es un detalle muy importante que la ética en las finanzas, así como en el área de sistemas, son fundamentales, importantísimos, ¿verdad? Para todo. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí y mañana pues vamos a tener clase, ¿verdad? Solo vamos a descansar el día jueves. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o dudas. ¿Jóvenes? Todo bien por mi parte. Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniera. Bueno, muchachos, como siempre agradecerles porque se conectan. Recuerden que es importante que nos conectemos. Sé que ahorita la clase es un poquito aburrida porque estamos viendo la parte teórica, ya vamos a comenzar con lo práctico. Ya está habilitada la tarea, por favor, si alguien tiene alguna duda con la tarea, pues me va a hacer saber el día de mañana. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y nos conectamos el día de mañana. Muchas gracias. Dije, está bien.